Los beta bloqueadores son un grupo de medicamentos que tienen un efecto bloqueando canales que de hecho se les llama así beta bloqueadores, beta blockers en inglés, porque bloquean unos receptores, ¿verdad? De unos neurotransmisores que tienen efecto sobre los vasos sanguíneos. Entonces, el beta bloqueador, a fin de cuentas, el objetivo que tiene es disminuir la presión. Tiende a relajar un poquito el tono de los vasos y con ello disminuye la presión. Los beta bloqueadores son medicamentos antihipertensivos. Los van a revisar en cardiología, se van a cansar mucho de ver todas las clasificaciones de los beta bloqueadores, pero son bloqueadores de receptor y tienen un efecto disminuyendo la presión arterial, son antihipertensivos y medicamentos de primera línea para el tratamiento de la presión, de la hipertensión. Ok. ¿Qué tiene que ver con la epinefrina? Es que se da para la anafilaxis de ahorita que vamos a ver. A ver, otra vez. No les escuché. El anafilaxis, bueno, es que estaba leyendo el libro y también me chequé un caso clínico y decía que al señor le habían dado beta bloqueadores, pero esos disminuían la... ¿Qué hormona era esta? La adrenalina. Uh-huh. Y por eso era mi pregunta, si se les tiene que dar cuando están en anafilaxis los beta bloqueadores o era por otra patología que trae el hombre. Ah, ok. Sí, mire, lo que pasa es que aquí el detalle es que el beta bloqueador lo utiliza como tratamiento, o bueno, según yo veo como va el caso clínico, está utilizado como antihipertensivo. Obviamente el evento del shock anafiláctico, si le dio un shock anafiláctico, es independiente al beta bloqueador. Sí es independiente completamente, sí. Porque actúan en otros receptores. ¿Sí? Esa acción de esos medicamentos adrenérgicos, ese efecto sobre receptores, pero a nivel de los vasos. Ah, Sí, ok, es independiente. Sí, era mi duda si iban en conjunto, qué pasaba ahí. No, sí, muchas gracias, doctor. Sí, ándale. Permítame tantito. Bueno. Sí. A ver, permítame un segundito. Bueno, ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver un pequeño resumen de algunas de las cosas que ustedes ya han venido viendo, ya han venido escarbando en la parte de inmunología que llevaron con la doctora María de la Paz, o que siguen llevando, obviamente. De hecho, incluso ya me mandó, ahorita que acabo de revisar un correo, ya incluso me mandó por ahí unos reactivos para su segundo examen parcial que me acaban de llegar. Entonces, algo de esto ya es un resumen de lo que ya han venido viendo, entonces no me voy a ir tan despacito, voy a ir un poquito más a prisa porque ya son cosas que ya manejan un poquito más ustedes, ya no les estaré hablando en otro idioma. A lo mejor la inmunopatología sí es un poquito compleja, sobre todo cuando ya nos metemos en el complemento, cuando ya nos metemos en todo lo que es complejo de histocompatibilidad, que los CDs, que el CD8, que a lo mejor esa es la parte media revoltosa, ¿verdad? Pero en realidad, si lo leemos a conciencia, no es tan difícil. Lleva muchas cosas de lógica, nomás ahí es cuestión de aprendernos de repente por ahí algunas cositas de unos receptores, algunas subdivisiones de células, porque son cosas que tenemos que aprendernos, pero ya lo demás solito va fluyendo. Y si entienden muy bien la inmunología básica, los trastornos de hipersensibilidad, las enfermedades autoinmunes, van a ser más fáciles de poder comprender. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción. Pues no debemos de olvidar
que pues la inmunidad es una protección contra todos los patógenos que vienen del exterior. La dividimos en dos categorías, igual conceptos que ustedes ya reconocen: la inmunidad innata, la inmunidad natural, ¿sí? En donde encontramos ahí mecanismos los cuales nos permiten reaccionar contra infecciones, ¿verdad? Que sirven como primera línea de defensa, ¿verdad? Luego tenemos un tipo de inmunidad que es una inmunidad adquirida o adaptativa, en donde ya después de que se tuvo el contacto con el agente extraño se desencadenan una serie de eventos, ¿verdad? En donde se da una especie de reconocimiento especial al bicho, al invasor, y se monta una respuesta específica. Por eso la inmunidad adquirida es una inmunidad específica y requiere todo un proceso para llegar a ella. No olvidemos, dentro de la inmunidad natural, muy importante lo que son los epitelios de superficie, las barreras de protección, ¿verdad? De hecho, aquí observamos una imagen del epitelio respiratorio con sus cilios. Todos los epitelios de superficie representan una primera barrera contra las infecciones. Vamos a ver las características así rapidito, en resumen, de lo que es la inmunidad innata, ¿verdad? Siempre va a estar presente con nosotros, ¿verdad? Y es una primera línea de defensa. Yo creo que uno de los primeros componentes, y lo acabamos de ver ahorita, son las barreras de todos los epitelios. Desde el epitelio que está en la cavidad oral, el epitelio que está en el intestino, el epitelio que está en las vías urinarias, son vías de protección, son barreras. Aparte de los epitelios de superficie, nosotros vamos a encontrar otro elemento de la inmunidad natural, que son los fagocitos, ¿verdad? Los fagocitos son células que tienen esa capacidad de poder comerse un agente extraño, ¿sí? De poder eliminar un agente invasor. Y yo creo que por excelencia identificamos a dos importantes, quienes serían los monocitos y los leucocitos polimorfonucleares. Y aquí de hecho lo tenemos en una imagen, en un frotis sanguíneo teñido con Yemsa. Aquí se observan los discos que corresponden con los glóbulos rojos o eritrocitos. De hecho, aquí en medio está una plaqueta, ¿verdad? Y aquí tenemos dos células importantísimas en la inmunidad innata. De este lado tenemos el monocito, que recuerden, no se les olvide que cuando pasa a los tejidos se transforma en macrófago. Y de este lado tenemos al neutrófilo, o también conocido como leucocito polimorfo nuclear. Dos células importantísimas en la barrera de la inmunidad innata. Otras que agregamos en la lista, que este concepto más lo utilizamos los patólogos, ¿verdad? Son las células dendríticas. Y se les llama así dendríticas por el aspecto que tienen en sus prolongaciones. Muestran muchas prolongaciones como si fueran tentáculos, como si fueran bracitos de pulpo, ¿sí? Y pues de hecho por eso viene la palabra de dendrítica, de dendrita, ¿verdad? De prolongación. Estas células dendríticas, pues las encontramos también dentro de la inmunidad innata, pero también las vamos a tener en órganos linfoides específicos. Una propiedad que tienen estas células también es fagocitar cualquier agente extraño, pero también tiene la propiedad de poder capturar ese agente y procesarlo y hacer un proceso que se llama presentación a las células T. Y obviamente, pues desencadenar el resto de la respuesta inmunitaria. Otros elementos importantes en la inmunidad innata, pues son las células NK, ¿sí? Conocidas como células asesinas naturales, natural killer, y estas pues obviamente matan en automático, tienen mecanismos que identifican células que están infectadas por virus o células que son neoplásicas y las eliminan, ¿no? Otro que encontramos por aquí también, dentro de la inmunidad innata, son los mastocitos o las células cebadas. Estos están involucrados en los procesos de hiperreactividad, ¿sí? Lo que se relaciona con las alergias, ¿verdad? También los mastocitos representan células de primer contacto en la inmunidad innata. Ok, entonces, la inmunidad innata, es que se me mueven aquí esto. También dentro de la inmunidad innata, nosotros encontramos a un grupito de células, les digo, recientemente descubiertas y clasificadas que pertenecen a linfocitos, ¿verdad? Algunos les llaman linfocitos innatos, que son células con capacidad de protección contra las infecciones microbianas, ¿verdad? Otro componente importante dentro también de la inmunidad innata corresponde ¿con quién? Con el complemento, ¿verdad?
Ya ustedes recuerdan que el complemento es un grupo de moléculas y proteínas que tienen esa capacidad de poder reaccionar en cascada al reconocer un agente extraño y al final propiciar la lisis de un agente invasor, la vía del complemento. Y las famosas vías que ustedes ya reconocen de activación, ¿verdad? Ok. ¿Qué es importante en la inmunidad innata? Bueno, que estas células que nos dan esta primera línea de protección, ¿verdad?, cuentan con receptores de superficie, ¿sí? Están dotados de receptores de superficie que les dan esa capacidad de poder identificar al agente extraño. Y pues obviamente por muchos años, ¿sí? Por muchos años se estudió, ¿sí?, qué eran estos patrones o cómo un neutrófilo, cómo un macrófago podía reconocer un bicho y podía reconocer otro y otro diferente, un hongo, un parásito, y poder decir que es algo extraño. Bueno, se sabe, ¿verdad?, ya en descubrimientos recientes, que muchos microbios comparten, ¿sí?, comparten ciertas características en su superficie, ¿sí?, ya sea en la disposición de algunos carbohidratos, en algunas proteínas de superficie, y todos estos patrones que muchos microorganismos comparten, les llamaron patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, ¿sí?, que son patrones repetidos, probablemente, por decirlo así, la familia Salmonella, por dar un ejemplo, una bacteria. Pues obviamente hay muchas divisiones de Salmonella, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, y luego a su vez, estos pueden tener subdivisiones, incluso Escherichia coli, causante de síndromes diarreicos, disenterías, también tiene subdivisiones. Bueno, a lo mejor el neutrófilo reconoce y dice, este es el agente extraño, y a lo mejor todas las Escherichia coli de todos los subtipos comparten ciertos patrones, y esos son los patrones que a fin de cuentas el neutrófilo o que el macrófago va a identificar y va a decir, este es un agente extraño, cómetelo, ¿sí? Entonces, obviamente estas células cuentan con los receptores para reconocer esos patrones, ¿verdad?, que se les llaman receptores de reconocimiento de patrón. Vamos a ver, así a resumidas cuentas, cuáles son los más importantes dentro de la protección de nuestra inmunidad innata. ¿Dónde están estos receptores de reconocimiento? Muchos pensaríamos, pues en la membrana. Están en la membrana, sí, una buena parte, pero también otra parte de receptores de reconocimiento pueden estar en el citoplasma o pueden estar incluso en el aparato digestivo de la célula, dentro de los endosomas. Entonces, hablemos de algunos de ellos. Tenemos a los receptores TLR, que les llaman receptores tipo señuelo, de localización membranal y de localización en el aparato digestivo. Esto es uno de los receptores más importantes para reconocer microbios, ¿sí? Se sabe que existen 10 diferentes, ¿verdad? Y a fin de cuentas, cuando se activa el receptor, pues se da una activación de la célula, se dan procesos de transcripción, se estimula la liberación de citocinas, ¿verdad? Moléculas de adherencia de células inflamatorias y sobre todo la liberación de mediadores proinflamatorios como los interferones. Entonces, dentro de los patrones de reconocimiento, uno de los más importantes es el receptor tipo señuelo, llamado TLR, ¿verdad?, con 10 diferentes, pero con una amplia capacidad de reconocimiento de microorganismos que van a membrana y que van a aparato digestivo. Aquí incluimos mucho lo que son bacterias. Otro receptor, el NLR, o receptor también conocido como NOD, también reconoce sustancias como productos de microbios, células que están muertas o incluso células que tienen alteraciones iónicas cuando ya se encuentran sufriendo por la falta de oxígeno, por la falta de nutrientes. Cuando se activa el receptor NLR, obviamente se activan muchos complejos enzimáticos, pero a fin de cuentas todo va a conllevar a la activación de un complejo llamado inflamosoma, ¿sí? El inflamosoma tiene efectos sobre la caspasa 1 y ayuda a la transcripción y síntesis de interleucina 1. La interleucina 1 es una interleucina importantísima en la respuesta inflamatoria. Entonces, el receptor NLR va a actuar a través de la vía del inflamosoma para propiciar la transcripción y síntesis de interleucina 1 como mediador importante de la inflamación. Luego tenemos el sistema CLR. El CLR utiliza receptores para la lectina,
un tipo de lectina que se llama lectina C. Este CLR lo expresan macrófagos y células dendríticas, y la importancia del CLR radica en que puede reconocer agentes extraños de la familia de los hongos, ¿sí? Honguitos. Tenemos el RLR, ¿sí? Que utiliza un tipo especial de receptores llamados RIC. El RLR, ¿sí? Tiene una localización en el citoplasma. Lo interesante del RLR es que detecta agentes extraños que pueden estar dentro del citoplasma de una célula, o sea, no necesariamente en la membrana, no necesariamente en el núcleo. ¿Y quiénes tienen esta propiedad de poder estar utilizando el citoplasma para poder ser patógenos? Pues los virus. ¿Sí? Muchos virus tienen esa capacidad de poder estar replicándose, ¿sí? Sintetizando sus componentes en el citoplasma. Bueno, pues estos receptores RLR tienen esa propiedad de identificar, ¿sí? Invasores que están en el citoplasma. Y me refiero principalmente a virus, material genético de los virus. Y obviamente, pues activar mecanismos para que se despierte la respuesta inflamatoria. Otros receptores más, pues tenemos receptores acoplados a segundo mensajero, proteína G, presentes en neutrófilos y macrófagos que también pueden reconocer residuos terminales que cuentan algunas paredes bacterianas como residuos de N-formilmetionilo. También hay receptores para manosa, para poder reconocer microbios que expresan azúcares. Bueno, pues aquí simplemente podemos incluir también al complemento, pues está una vía que identifica estos receptores, ¿verdad? Una vía de activación también. Entonces, muy importante, ya cuando se activa la respuesta inflamatoria, ¿verdad? La primera vía en la inmunidad innata, pues obviamente se liberan citocinas, se liberan mediadores, múltiples moléculas que ayudan, ¿verdad?, a poder combatir esta primera línea ante un agente invasor. Otra cosa que también tiene la inmunidad innata es que con la síntesis de unos mediadores especiales importantísimos que se llaman interferones, pueden tener un efecto antivírico y una pequeña línea de protección ante las infecciones por virus, gracias a la vía de los interferones, que tienen un efecto impidiendo un poquito la replicación viral. Pero en realidad, en esta parte de la inmunidad innata, los interferones dan una protección, dan una ayuda, pero no es completa. ¿Sí? En realidad, la resolución de una infección viral, ¿sí?, va a venir dada por la inmunidad específica, por la inmunidad adaptativa. Es la que va a hacer toda la chamba, pero como primera línea, el interferón puede ser de mucha ayuda para impedir un poquito la replicación viral, detener un poquito el avance de los virus. Entonces, no olvidemos que la inmunidad innata, pues obviamente es una inmunidad que siempre va a estar presente, pero eso sí, es una inmunidad que no tiene memoria. Se va el agente invasor y puede volver a regresar al siguiente día y la inmunidad innata lo vuelve a reconocer como extraño. No se queda con una memoria de lo que vino. Simplemente se va y ya se olvida de él, ¿verdad? Obviamente, la inmunidad innata pues no tiene mucha especificidad, ¿verdad? Porque simplemente la inmunidad innata reconoce un agente extraño, un invasor, se lo come y lo destruye y ya. No es tan específico. Simplemente sabe que es un invasor, sabe que es una persona, sabe que es un agente ajeno al cuerpo, lo reconoce y lo destruye, nada más. Obviamente, la batería de receptores de reconocimiento, pues sí es amplia, pero no tan amplia, tan específica. Más o menos, ya conjuntando todos los patrones moleculares de reconocimiento, se sabe que existen con cerca de 100 receptores diferentes, y estos 100 receptores, entre los RLR, los señuelos, los LR, más o menos nos da un margen para poder reconocer cerca de 1000 patrones moleculares. Obviamente estos 1000 patrones moleculares, pues muchos de ellos los comparten muchas bacterias, muchos agentes extraños, ¿verdad? A lo mejor un solo patrón molecular puede abarcar un montón de bacterias. O sea, son 1000 patrones, un aproximado, ¿verdad? Entonces, la inmunidad innata, pues sí, es una primera línea de defensa, pero no deja de ser una inmunidad que no es específica, que no tiene memoria, ¿verdad? Pero eso sí, nos da una manera rápida de actuar en los primeros momentos que llega un agente invasor. Ahora viene la adaptativa. Esta es la interesante. La inmunidad adaptativa la encontramos dividida en dos formas.
De inicio, la inmunidad adaptativa, la palabra lo dice, adaptativa. Se requiere tener un contacto estrecho con el agente extraño, con el invasor, adaptarse, entre comillas, adaptarse a lo que está haciendo, verlo de cerca, procesarlo y crear un arma específica para poderlo destruir. Se da todo un proceso de adaptación de las células inmunitarias, todo un proceso de adaptación para poder crear un arma exacta y poder destruir a este agente. Por eso la inmunidad adaptativa es muy específica, ¿verdad? Y gracias a Dios, al conocimiento de la inmunidad adaptativa, pues nosotros podemos, como especie humana, pues crear muchas cosas, ¿verdad? Que, que, que den un efecto como una inmunidad adaptativa, como las vacunas, como crear anticuerpos en el laboratorio para protegernos contra enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la inmunidad adaptativa engloba la inmunidad de los anticuerpos. La inmunidad de los anticuerpos nos protege contra bichos extracelulares y toxinas. Otra cosa que tienen los bichos, los microbios, es que muchos de ellos cuentan con toxinas, que incluso muchas de las veces las toxinas son las que más problemas nos dan, no tanto el mismo bicho, la toxina. Entonces, la inmunidad humoral nos protege contra eso, lo que está por fuera de las células y produzcan toxinas. Y luego viene la inmunidad celular. La inmunidad celular es la responsable de defendernos contra microorganismos que están dentro de la célula, que se meten dentro de ella, a esconderse ahí, microorganismos intracelulares. Entonces, con estas dos divisiones, pues podemos abarcar pues prácticamente todo, lo que está dentro y lo que está fuera de la célula para poderlo destruir, pero ya de una manera específica. ¿Quiénes involucra la inmunidad adaptativa? Principalmente los linfocitos de la sangre y obviamente sus productos, que son todos los mediadores, incluyendo a los anticuerpos. Y aquí tenemos un esquema, ¿verdad? Que viene por ahí en su libro, ¿verdad? Nomás así en resumidas cuentas, de los principales actores de la inmunidad adaptativa. Aquí los tenemos, pues prácticamente a todos son linfocitos, ¿verdad? Tenemos la célula B, linfocito B, una propiedad única, es una célula única en nuestro cuerpo humano que tiene esta capacidad de poder crear un armamento especial llamado anticuerpos. Pues yo creo que, y tan es así, y eso les va a tocar a ustedes platicarlo a los que den la clase de inmunodeficiencias primarias. Hay una enfermedad genética, ¿sí? Es una agamaglobulinemia en donde existe una deficiencia en donde las células, este grupito de células de los linfocitos B carecen, ¿sí? No tienen la manera, no tienen la batería para poder sintetizar anticuerpos. Y estas personas, bueno, que muchos de ellos no llegan a personas de niños, se mueren a etapas muy tempranas porque esta es una vía de defensa importantísima contra las infecciones, los anticuerpos, ¿sí? El linfocito B, porque es el único que tiene esa propiedad de poder crear esta arma específica llamada anticuerpo, que obviamente neutraliza, que obviamente facilita la fagocitosis, que obviamente ayuda a la activación del complemento. Luego tenemos los grupos de linfocitos, el linfocito cooperador. El linfocito cooperador pues va a tener una propiedad de liberar un montón de mediadores, las famosas citocinas que nos van a activar macrófagos, citocinas que nos van a facilitar la inflamación, la llegada de neutrófilos, citocinas que nos van a activar y nos van a permitir la proliferación de las demás células, reclutar más células. Tenemos los citotóxicos. El linfocito citotóxico pues tiene la propiedad directa de matar una célula infectada, ¿sí? Reconoce cuando una célula está infectada y en automático la mata, ¿verdad? Por eso se llama citotóxico. Luego tenemos el linfocito supresor. El linfocito supresor pues tiene un efecto reprimiendo la respuesta inmune para que también no se haga tan marcada la respuesta inmune. Ustedes saben que si la acción inmunitaria se vuelve muy intensa, el cuerpo sufre, ¿sí? El tejido se daña, hay daño tisular y obviamente el daño tisular pues nos perjudica, ¿verdad? Los natural killer, pues obviamente células especiales que tienen la capacidad de matar algo infectado por mecanismos un poquito diferentes a los demás, ¿verdad? Es una célula prácticamente dotada con esa propiedad de poder matar algo que está infectado principalmente por virus o ser una célula neoplástica. Entonces vamos a desmenuzar un poquito esto, cada uno de ellos. Linfos. 60-70% de todos los linfos maduros, ¿verdad?
pues obviamente reconocen a un antígeno por medio de un receptor específico, se le llama así, TCR, receptor de la célula T. Este receptor de células T reconoce pues, a las moléculas del complejo de histocompatibilidad, ¿sí? Situadas en unas celulitas que son las que se van a encargar de presentarle ya el antígeno procesado. Estas CPAs se unen al complejo de histocompatibilidad con el antígeno y se lo presentan a las células T. Entonces, una característica que tienen las células T es que están restringidas, ¿sí?, al complejo de histocompatibilidad. Dependen mucho de que lo que se le va a presentar a ellas esté unido al complejo de histocompatibilidad para que se pueda dar completamente su activación. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está. El receptor de célula T es un heterodímero, ¿sí? 2 cadenas polipeptídicas alfa y beta, ¿sí? Con una región constante y una región variable, que es la que va a reconocer al agente procesado. Se sabe ya por estudios recientes que existen grupos de células T que pueden tener otro tipo de receptor, en donde las cadenas ya no son alfa y beta, son gamma y delta. Y fíjense que es muy interesante, estas celulitas T, porque pueden reconocer péptidos, lípidos, ¿sí?, moléculas sin necesidad del complejo, ¿sí? Este grupito de células T, que son escasas, pero están ahí dispersas, las vemos en los epitelios sobre todo, y tienen esta propiedad de activarse sin necesidad de tener el complejo de histocompatibilidad. Funcionan como si fueran una especie de CPA. Ellas mismas captan, procesan y ellas mismas se activan sin necesidad de que el agente que tenga que reconocer vaya unido al CPH. Pero la mayoría de células T trabajan dependientes del complejo de histocompatibilidad y obviamente actuando con la ayuda de la célula presentadora de antígenos. Aquí está una esquemita que viene en su texto, donde se puede ver el aspecto de cómo se acomodan el complejo de histocompatibilidad. Aquí está la molécula que se está presentando. Obviamente, arriba está la CPA en color rosa y el linfocito está en color azul acá abajo. Vean cómo la presentación del antígeno para la activación de la célula T requiere de manera, en la mayoría de los casos, de la presencia del complejo 2 de histocompatibilidad. Aquí están sus cadenas. Vean en los componentes de este lado del receptor de la célula T. Mira, tiene un montón de moléculas. Y otra cosa muy importante que no debemos de olvidar es que la activación de la célula T, aparte de que utiliza la clase 2 de histocompatibilidad, requiere otras moléculas que también son importantes, como el CD4. Miren otras que están acá, CD28. Estas moléculas que también propician la activación y son también importantes, se les llaman correceptores, moléculas correceptoras, y también son claves en la señalización. Si los correceptores no están íntegros o no se encuentran bien, la respuesta no es adecuada o incluso no se da. Entonces, aparte de que tiene que estar el receptor de célula T restringido al complejo 2 de histocompatibilidad, también necesita que funcione bien los correceptores. Si no, la transmisión de la señal no se va a dar. Aquí está, el TCR se complementa con la ayuda de otras moléculas como el CD4, CD8, CD28. Fíjense, alrededor del 60% de los linfocitos son CD4, o sea, cooperadores, y un 30% son CD8, citotóxicos. Entonces, estas moléculas CD4 y CD8, que son nuestros marcadores de linfocitos, ya sea cooperador o citotóxico, son moléculas que se consideran correceptoras en la activación de la célula T. Entonces, también tienen que estar íntegras en el momento de la presentación y estar activas. Entonces, aquí está, durante el reconocimiento del antígeno, las moléculas CD4 se unen a clase 2 de histocompatibilidad, ¿verdad? Obviamente, estas van unidas al antígeno que se está presentando, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con la célula CD8? Las células CD8 se unen a moléculas de la clase 1 de histocompatibilidad, ¿sí? Estas no trabajan con el 2, trabajan con la clase 1. Ahorita vamos a ver quiénes expresan estas clases de complejos de histocompatibilidad, que están obviamente en todos los elementos de nuestro cuerpo humano. Ahorita vamos a ver quiénes tienen uno y quiénes tienen otro. Que bueno, probablemente ya ustedes ya lo reconozcan. Luego tenemos las células B. Las células B son las únicas en el cuerpo capaces de producir anticuerpos y representan de un 10 a un 20% de la población de células circulantes. Otras celulitas importantes a la inmunidad adaptativa son las células dendríticas o también células presentadoras de antígenos.
pues obviamente son las primeras en iniciar la respuesta adaptativa, porque pues gracias a ellas pues se va a dar el proceso de presentación del antígeno. Estas CPAs pues las encontramos en muchos sitios dispersos en el cuerpo humano precisamente para la presentación del antígeno. Las encontramos en las mucosas, en los intersticios, incluso algunas de ellas llevan nombres propios porque son macrófagos residentes de órganos específicos, o sea, son propios de órganos. Un ejemplo que les pongo ahí es la célula de Langerhans en la piel, ¿sí? Es una CPA, una célula dendrítica propia de la piel. Entonces está capacitada para reconocimiento de bichos que llegan ahí. Por ejemplo, la célula de Kupffer en el hígado, la microglia en el cerebro, el macrófago alveolar en el pulmón, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una imagen de un epitelio. Esta es una imagen del epitelio del intestino, ¿sí? Y si se habrán dado cuenta, estas son las células intestinales, fíjense. Dentro de las células o adyacentes a las células intestinales están estos núcleos, miren. De hecho, este es un grupito de 1, 2, 3, como de 7 células. Y acá está otro grupito, miren, de más celulitas. Dentro del epitelio son células intraepiteliales, están metidas en el epitelio. Estas celulitas son CPAs. ¿Sí? Son células dendríticas y están aquí pegaditas al epitelio. ¿Para qué? Para estar patrullando la zona. Y si identifican a un agente extraño, de voladita se lo comen, lo procesan y órale, activar la inmunidad adaptativa. Entonces, no es raro que encontremos entre las células epiteliales estas CPAs dispersas, listas para actuar en dado caso que sean requeridas, ¿verdad? Son CPAs, son células dendríticas con capacidad de presentación de antígeno. Entonces, nos vamos a una pequeñita pausa comercial y mando link, se vuelven a conectar. Sale, vale.